Bienvenidos una vez más a todos y a todas a un nuevo coloquio del Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Le damos la bienvenida también a los y las colegas que se suman hoy desde el IATE y el OAC de Córdoba, y a quienes después nos siguen por YouTube. En el coloquio de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Félix Mirabel. Es doctor en Astronomía de la Universidad de La Plata, actualmente es investigador superior del CONICET y es miembro del IAFE. Mirabel es un especialista en microcuasares, galaxias infrarrojas y astrofísica de alta energía. Actualmente está trabajando en temas relacionados con agujeros negros astrofísicos y en particular con su posible conexión con estrellas y galaxias primordiales, tema del que hoy nos hablará en el coloquio. Como siempre, el orador hace su coloquio, el que quiere hacer una pregunta enciende el micrófono y pregunta, y si no, después al finalizar hacemos un espacio de preguntas, comentarios, etc. Así que, bueno, Félix, te entrego la palabra y muchas gracias por aceptar la invitación para contar tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, en todas las culturas ha habido ideas de cómo se produjo la primera luz en el universo. Eso está dicho en la Biblia, también en el Corán. Y a mí me llamó la atención que como parte de la mitología japonesa, la mitología Shinto, que fue la que dominó en Japón antes de la introducción del budismo en el año 552, se creyó que el universo siempre existió, pero que no tenía una forma en sus comienzos definida, y que como nubes en una tormenta de luz hubo gran agitación, digamos. Pero muy pronto hubieron señales que indicaron que habían movimientos específicos en la masa de las partículas individualmente muy pequeñas. Y gracias a este movimiento, la luz se expandió hasta los confines del universo. O sea, esto no se distancia mucho de lo que en la base creemos hoy sobre la evolución cósmica, que yo muestro aquí en forma esquemática, de acuerdo a la cual, bueno, antes que nada, este es trabajo que estoy desarrollando con Philippe Laurent de la Comisión de Energía Atómica de Francia, que es un especialista en astrofísica de altas energías, y Luis Felipe Rodríguez, que es un radioastrónomo de la Universidad Autónoma de México en Morelia. Aquí se muestra en forma esquemática cuál es nuestra comprensión de lo que es la evolución cósmica global, de acuerdo a la cual, luego de la fase del universo que se llama inflación, el plasma se enfría rápidamente, y entonces las primeras partículas, bueno, no son las primeras partículas, pero los electrones y protones se recombinan. Cuando el universo tenía unos 400.000 años, la radiación se desacopla de la materia y se inicia lo que se llama la época oscura del universo, donde todo el espacio pasa a ser llenado por hidrógeno atómico y también hidrógeno molecular. Esta es una época de la cual se conoce muy poco, prácticamente nada, y cuando el universo llega a tener unos 150 millones de años después del Big Bang,
se cree que se comienzan a formar las primeras estrellas, cúmulos de estrellas, las primeras galaxias, y en una fase de evolución del universo que yo lo llamaría el amanecer cósmico, que es una fase muy corta, de unos 30 millones de años, que dan inicio a lo que se llama la era de reionización del universo, que pasa a durar aproximadamente 1000 millones de años, y que después de estos 1000 millones de años ya el medio intergaláctico está reionizado, y se cree que lo que mantiene esa ionización del medio intergaláctico es la radiación de los agujeros negros supermasivos, de los núcleos activos de galaxias. Y es gracias a esta reionización o a esta ionización que podemos estudiar, mirando hacia atrás en el tiempo, cómo el universo evolucionó desde el 1000 millones de años después del Big Bang hasta la época actual de 14.000 millones de años aproximadamente. Ahora, con el telescopio espacial han habido varios proyectos de varios grupos de estudios profundos del cielo para intentar detectar las primeras galaxias, pero esos intentos no han sido fructíferos porque debido a la absorción que se produce de la radiación entre esta fase de amanecer cósmico y hasta dónde llegó el Hubble. Aquí se ve, este es un diagrama hecho en 2016, donde se representan las ordenadas en forma logarítmica, la densidad de formación de estrellas, la densidad de la tasa de formación de estrellas en términos de masas solares por año y por megaparsec cúbico, en función del corrimiento al rojo, del redshift. Y ustedes pueden ver aquí en la parte superior el tiempo desde el Big Bang transcurrido, y esta tasa de formación estelar habría sido máxima entre los 2000 millones de años después del Big Bang y los 5000 millones. Y luego, hasta la época actual, ha decaído en forma continua esa tasa de formación estelar. Ahora, yendo hacia el pasado, o sea, hacia corrimientos al rojo crecientes, con el telescopio espacial se encontró emisión y se encontraron galaxias hasta un corrimiento al rojo de aproximadamente 11, que fue lo máximo. Y están representadas estas detecciones por el telescopio espacial, que son promedios, en rojo, son los puntos rojos. Entonces, debido a diferentes factores, a estudios en galaxias cercanas, que serían las galaxias análogas más próximas a las primeras galaxias que se habrían formado, se encontró que la tasa, que la fracción de escape de los fotones ultravioletas, que es lo que con Hubble se trata de detectar de estas galaxias, es muy baja. Y digamos, no es como en nuestra galaxia o en galaxias más masivas, ¿no?, donde la fracción de escape es mucho mayor. Entonces, debido a esto se sospechó, y en particular este autor, que quizás con Hubble se estaba subestimando
la tasa de formación estelar en épocas muy tempranas del universo. Y esto también se sospechó a partir de las detecciones de lo que se llaman long gamma ray bursts, los destellos de radiación gamma de larga duración, y otras indicaciones que hicieron sospechar que muy probablemente con Hubble se estaba subestimando la formación de estrellas masivas en épocas muy tempranas del universo, que son las estrellas de tipo que llamamos de población 3, que tienen una composición química primigenia, o sea que están compuestas esencialmente por hidrógeno, helio y un poco de litio. Ahora, con Hubble se ha encontrado que los cuasares se observan hasta corrimientos al rojo de 8 aproximadamente, hasta aquí, ¿no? Después ya se dejan de observar, pero entre corrimiento al rojo de 8 y 11 se han detectado ya más de 1000 galaxias, se detectan en general por eh, eh, lentes gravitatorias que amplifican la luminosidad, más de 1000 galaxias, todas muy pequeñas en general, muy pequeñas con tamaños de algunos kiloparsecs solamente, y se duda si son galaxias o simplemente cúmulos de estrellas. Entonces la cuestión que uno se plantea, como toda la radiación proveniente de este albor, de este amanecer cósmico, sería absorbida, excepto las radioondas, ¿eh? Eh, se, se ha ocurrido que quizás a través de las radioondas producidas por los fósiles de las estrellas más masivas que se formaron, las primeras estrellas más masivas, por las radioondas quizás se podría inferir cuál fue la evolución, la primera evolución de la época de amanecer cósmico. Y existen preguntas como cuál es la tasa de formación de estrellas a corrimientos al rojo mayor que 15. Y hoy en día existe la convicción de que muy probablemente tampoco con el futuro telescopio espacial, que es el James Webb Telescope, que será lanzado, bueno, este año o el año que viene, tampoco se va a poder penetrar más allá de un corrimiento al rojo de 15. O sea que esta región, por ahora, va a quedar imposible, va a ser imposible en el futuro inmediato de ver directamente estas primeras galaxias formadas en el universo. Ahora, la idea de la reonización en el universo, que dominante hasta hace una década, hace 10 años, era que la reonización del universo fue realizada esencialmente por la radiación ultravioleta de las primeras estrellas formadas durante el amanecer cósmico, el Cosmic Dawn, eh, y, y que la reionización procedió de una forma muy, como se dice en inglés, muy patchy, o sea, donde las regiones H2, las fronteras entre las regiones ionizadas por las estrellas y el medio neutro circundante eran muy marcadas. Bueno, yo estuve en un congreso sobre microcuasares, sobre los cuales hubieron en total 10 congresos internacionales en el año 2008, y
El famoso astrofísico de origen soviético, Rashid Zunayev, dio una charla sobre la acción de microcuásares en el medio interestelar en nuestra galaxia, cómo podían producir rayos cósmicos en nuestra galaxia. Entonces, conversando con él, yo le pregunté, pero además de eso, ¿podrían producir otro efecto, además de rayos cósmicos? Y su respuesta fue, sí, deberían también contribuir al calentamiento por la radiación X de los microcuásares, podrían calentar también adicionalmente, además de las estrellas, el medio interestelar. Bueno, esa idea me quedó en la cabeza y un par de años después, en la Universidad de Maryland me invitaron a dar una conferencia y en esa conferencia yo hablé sobre lo que había ido pensando en esos 2 años sobre los aspectos astrofísicos de esto que me había dicho Zunayev, del calentamiento del medio interestelar. Y entonces en esa conferencia esencialmente yo expuse las razones por las cuales yo pensaba que los microcuásares, que son los fósiles de las primeras estrellas que se formaron en el universo, deberían haberse producido en forma muy prolífica durante el amanecer del universo, cuando se formaron las primeras estrellas. Y luego de esa charla, en la hora del café, Avi Loeb, que en ese momento era director del Instituto de Astrofísica Teórica en Harvard, se aproximó a mí y me dijo, me empezó a hacer preguntas, ¿por qué yo pienso esto? ¿Por qué dije lo otro? Y aparentemente lo convencí, porque me ofreció, me dijo, bueno, si querés elaborar en forma más concreta esta proposición tuya a partir de lo que conoces en astrofísica, podemos llevarlo a la cosmología y yo te ofrezco la ayuda de teóricos postdoc que están trabajando conmigo. Y yo encantado, entonces publicamos un año después un artículo en Astronomy and Astrophysics que motivó un News and Views en la revista Nature inmediatamente. Y la idea es que si estos microcuásares de población 3 fueron producidos tan tempranamente, o sea, en la época del amanecer del universo, la radiación X de esos microcuásares que se propaga a la velocidad de la luz debería haber sobrepasado las regiones de ionización que se expanden a solo algunas decenas hasta una centena de kilómetros por segundo. O sea, son 300.000 kilómetros por segundo contra una centena de kilómetros por segundo. O sea que la época de reionización debería haber sido desarrollada de una forma mucho más smooth, suave, con fronteras menos pronunciadas como las que se había creído hasta ese momento. Y eso fue lo que en este News and Views de Nature esencialmente se concluyó, o sea, diciendo debemos pensar en forma distinta la era de reionización, porque existen estas fuentes de radiación X producidas muy tempranamente. Ahora, ¿en qué consisten estos agujeros negros en binarias de alta masa? Son sistemas binarios compuestos por un agujero negro que se ha formado por el colapso directo de una estrella muy masiva
que acreta materia de una estrella compañera con la cual está ligado gravitacionalmente de diferentes formas. Durante la época temprana del universo, esencialmente por la radiación directa de esta estrella, que formaría esta acreción de materia, un disco de acreción que radia en X y produce jets relativistas que yo denominé como microcuasares. O sea que en ese trabajo de 2011 lo que yo sostuve esencialmente que eran fuentes de rayos X, pero no me ocupé mucho del impacto de las radioondas producidas por los jets. Yo quiero hacer una salvedad, un punto, que estos agujeros negros tienen masas entre 30 y 60 masas solares, hoy en día sabemos, hasta 80 masas solares, de acuerdo a LIGO Virgo, ahora, en este momento. Y todos los modelos de evolución de este tipo de estrellas masivas en nuestra galaxia indican que en nuestra galaxia deberían haber más de 100 millones de agujeros negros estelares en nuestra galaxia que habrían sido formados durante toda la historia de la evolución del universo, de nuestra galaxia. Y si ustedes tienen en cuenta esta tasa inferior, esto implica que si le damos a cada agujero negro una masa de 10 masas solares o más, entonces en agujeros negros estelares habría una masa que sería 1000 veces superior a la masa del agujero negro en Sagitario A Star, por el cual se ha otorgado el premio Nobel de este año, ¿no es cierto?, por la determinación de su masa. O sea, 1000 veces en masas de agujeros negros que ahora han comenzado a ser detectados por medio de lentes gravitacionales. Ahora, ¿por qué he propuesto que estos microcuasares se formaron muy prolíficamente en épocas tempranas del universo? Bueno, hay dos razones principales. La primera es que ya desde hace 10 años se pudo establecer claramente por observaciones y por modelos que las estrellas masivas en nuestra galaxia y en las nubes de Magallanes, que se pueden estudiar muy bien, se forman en sistemas binarios y múltiples. O sea, más del 90%, esta es una cuota inferior, ¿no? Más del 90% de las estrellas masivas en nuestra galaxia se forman, encontramos que son sistemas múltiples. Las vemos como una sola estrella, pero cuando se hace espectroscopía se ven dos sistemas o tres sistemas a veces de estrellas, porque las líneas de esas emisión o absorción de esas estrellas se mueven en frecuencia o en longitud de onda, lo que indica que hay más de un objeto que está emitiendo. Y por otro lado, los modelos sobre las formaciones de estrellas en las épocas más tempranas del universo, cuando las estrellas tenían una simplicidad química que hoy no tienen, las nuevas estrellas que se forman, se concluye que esas estrellas también, y esto es gracias a la potencia de cálculo, se encuentra que lo que se pensaba antes, que eran estrellas muy masivas, de masas de varias centenas hasta miles
de masas solares, en realidad, con más potencia de cálculo, se encuentra que se fragmentan y terminan formándose estrellas en pequeños grupos gravitacionalmente estables. Esto es, también estos modelos nos dicen que se podrían formar también por fusión ulterior de algunas de estas estrellas, estrellas también de algunas de más de 100 masas solares, pero serían solamente el 1 por 1000 de estrellas. De cada 1000 estrellas, solamente una tendría una masa ligeramente mayor que 100 masas solares o 110 masas solares. Esto es la primera evidencia, o sea, las estrellas se forman en sistemas binarios, triples, cuádruples, etc. La segunda razón es que hoy en día sabemos que las estrellas con masas mayores que 25 masas solares y metalicidades muy bajas, o sea, complejidades químicas en su composición, que son bastante menores que la complejidad química del Sol, terminan como agujeros negros. Y esto se ve en los diagramas teóricos. Yo muestro siempre este porque es el didácticamente más fácil de interpretar, producido en 2003 por una gran colaboración. Se encuentra aquí, ustedes ven en las ordenadas, la metalicidad. Esta es la metalicidad solar del Sol, en función de la masa primogénea inicial de la estrella que va a colapsar. Para masas menores que 25 masas solares son estrellas de neutrones, pero para masas más grandes de 25 masas solares y metalicidades menores que solares, por ejemplo, una mitad de metalicidad solar, todas las estrellas terminan como agujeros negros hasta una masa de 140 masas solares, ¿no? Esto es otra historia, pero yo me ocupo de esta hasta 140 masas solares. Y se forman por colapso directo. O sea, la estrella llega un momento en que no tiene más combustible nuclear para mantener la estrella, y la estrella colapsa tan rápidamente que no se puede formar ni siquiera un objeto compacto con superficie densa como una estrella de neutrones. Y entonces son estrellas muy brillantes que están en el cielo y de repente, como por arte de magia, desaparecen sin producir ninguna explosión de supernova. Estos otros colapsos son por fallback, porque hay una pequeña explosión, pero no llega a lanzar la materia al espacio, y toda la materia que se había salido vuelve a caer y se forma un agujero negro. La explosión es porque se forma un agujero, una estrella de neutrones en forma transitoria, que produce una pequeña explosión, pero la materia vuelve a caer y la estrella de neutrones se transforma en un agujero negro. O sea que más del 90% de las estrellas masivas en el albor del universo se forman en sistemas binarios que terminan como agujeros negros por colapso directo. Los microquasars deben haberse formado en forma muy prolífica durante la época de reionización. Estas son las observaciones, me olvidé de mencionar, que realicé con postdoc Irapuan Rodríguez de Brasil. Ustedes ven que es un gaúcho, tiene un mate enorme ahí, como la gente de Río Grande do Sur. Y encontramos que el primer agujero negro
identificado en el universo, es la fuente de radiación X número 1 en la constelación del Cisne, que fue identificada por el grupo de Giacconi, el cual recibió el premio Nobel en aquel, no por haber descubierto el primer agujero negro y haber dado la oportunidad de determinar su masa, sino por haber desarrollado la astronomía de radiación X, que permitió la identificación del primer agujero negro, las primeras fuentes y estrellas de neutrones en sistemas binarios. Yo quiero hacer una digresión aquí. En realidad, la mayor atención en este momento son los agujeros negros supermasivos. Hay menos atención en los agujeros negros de masas solares, pero la idea que yo he propuesto con Luis Felipe Rodríguez en Nature en el año 98, es un review que Nature me pidió que hagamos. La idea es que toda la fenomenología alrededor de los agujeros negros, independientemente de su masa, responde al mismo sistema de ecuaciones que podemos desarrollar en forma universal, en donde las escalas de distancia dadas por el radio de Schwarzschild y las escalas de tiempo de los fenómenos, los intervalos de tiempo, son proporcionales a la masa del agujero negro. Eso quiere decir que, por ejemplo, para obtener una imagen del agujero negro, de un agujero negro, lo que hay que hacer es lo que hicieron nuestros colegas, observar agujeros negros supermasivos como el Messier 81, es Messier 81, creo. Bueno, en el cúmulo de Virgo, ¿no? La galaxia masiva en el cúmulo de Virgo, que tiene 1.000 millones de masas solares. Entonces, como las escalas de distancia son proporcionales a la masa, claro, es enorme el horizonte de acontecimientos y fácil de realizar observaciones, bueno, no tan fácil, lo que lograron los colegas fue extraordinario, por interferometría en microondas, lograr la imagen de el espacio circundante del agujero negro. O sea, si uno quiere tener buena resolución angular en términos de escalas espaciales, mejor para estudiar la física, mejor observar agujeros negros supermasivos. Por el contrario, si uno quiere estudiar fenómenos que ocurren muy rápidamente, es mejor utilizar los agujeros negros de masa estelar. ¿Por qué? Porque los intervalos de tiempo, por ejemplo, de la transformación del fenómeno de acreción hacia el agujero negro y el fenómeno de eyección de chorros relativistas, es proporcional a la masa del agujero negro. Entonces, en escalas temporales de segundos o fracciones de segundos, minutos o una hora, uno puede estudiar cómo se produce la física de acreción, eyección alrededor de un agujero negro. Hacer lo mismo para un agujero negro supermasivo, de 1.000 millones de masas solares, llevaría, para estudiar el mismo fenómeno, centenas hasta miles de años. Entonces, el estudio de estos agujeros negros con diferentes escalas de masas es fundamental para comprender la sinergia entre estos dos aspectos de los estudios. Para comprender la física es fundamental. Yo quería señalar eso porque en general hay
poca comprensión de este aspecto, que es lo que se puede estudiar bien en ciertos agujeros negros, que no se puede, pero sí se puede en otros agujeros negros, dependiendo de su masa. Bueno, aquí hay yo no puedo ir a esto, ya fue el artículo de 2011, todas las evidencias que hay, los fundamentos para esta hipótesis, y que ahora se agrega el hecho de los agujeros negros con masas de hasta 80 masas solares, identificados por medio de las ondas gravitacionales producidas cuando se produce la fusión de esos agujeros negros. Sobre esto yo he hecho ya 2 reviews, uno en 2017, otro en 2019. Entonces, en 2011, lo que se piensa, una de las ideas que existe desde hace 20 años, es que quizás se podría tener ciertas indicaciones de cómo se formaron las primeras estrellas de población 3 y los primeros fósiles, los agujeros negros de esas primeras estrellas, a través de la impronta que habrían dejado en el hidrógeno atómico y en particular en la radiación o absorción del hidrógeno atómico en la línea de 21 centímetros, que corresponde a la transición hiperfina en el estado fundamental del hidrógeno atómico, que depende de la orientación relativas del spin del átomo de hidrógeno, y lo cual depende de las orientaciones relativas del spin del protón y del electrón. Entonces, ya en 2011, nosotros publicamos en ese artículo una perfección de los modelos que venían siendo desarrollados, en donde se predijo que contra el fondo de radiación cósmica de microondas se debería observar una absorción del hidrógeno atómico interestelar e intergaláctico, que sería la señal la más importante de la presencia de estrellas y agujeros negros fósiles de esas estrellas. Y la predicción es que en el amanecer cósmico se debería detectar esta línea de 21 centímetros aproximadamente a un corrimiento al rojo de 20 o un poco más, que corresponde a una frecuencia de 78 MHz, 75 MHz, que está indicada aquí. Entonces, la absorción más profunda tenía un cierto valor contra el fondo cósmico. 7 años después, en un experimento realizado en el desierto de Australia, en el oeste de Australia, por la utilización de múltiples dipolos individuales, es un método, se reporta en Nature, o sea, se publica en Nature 7 años después de esta predicción, una absorción muy profunda del hidrógeno atómico, justamente que comienza a un corrimiento al rojo de 20 aproximadamente, y que desciende muy drásticamente durante un periodo de tiempo entre un corrimiento al rojo de 20.5 y 18.5, que corresponde más o menos a un intervalo de 30 millones de años. ¿Sí? Y esto, por supuesto, produjo una gran excitación en la comunidad de teóricos que habían predicho esta absorción, pero es la única detección que hay hasta ahora,
y hubieron ciertos cuestionamientos, pero lo que sorprendió también es que la absorción, esta amplitud de la absorción es entre 2 y 3 veces superior a la predicha contra el fondo cósmico de microondas. Y además la forma es diferente. En vez de ser una forma más bien gaussiana, tiene una base que es plana, ¿no es cierto? Entonces, esta detección es la única y fue realizada por el grupo que comenzó a desarrollar esta experiencia con dipoles y bueno, esperamos que sea o confirmada o refutada lo más pronto posible por otros experimentos. Esta detección, la detección de esta señal es una de las motivaciones principales de los grandes interferómetros para bajas frecuencias que se desarrollan en este momento como el SKA, el Square Kilometer Array, en Australia y en Sudáfrica. Ahora, esta absorción inmediatamente produjo la propuesta de que todo esto indica que hay una nueva física en el amanecer del universo, debido a la interacción de la materia oscura con los bariones, con la materia bariónica, que produce un enfriamiento de la temperatura de spin, lo cual que la lleva prácticamente cero, lo cual daría cuenta, por este enfriamiento del hidrógeno circundante, a el exceso de absorción relativo al que se había predicho teóricamente. También inmediatamente aparece una explicación alternativa o propuesta de explicación alternativa, y es que podrían existir fuentes adicionales al fondo cósmico de microondas, que es un fondo cósmico térmico, también un fondo cósmico de radiación sincrotrón debido a explosiones de supernovas, agujeros negros, estrellas de neutrones y otros tipos de fenómenos. Y hubo 2 artículos en 2018 que evidentemente estaban al tanto de este artículo porque fueron muy rápidos. De hecho, este artículo fue publicado en el mismo ejemplar que se publicó, que Nature publicó la detección. O sea que esto nos ganaron de mano, o sea, y la pregunta que uno se puede hacer es si existen alguna evidencia observacional de un fondo cósmico de radioondas sincrotrón. Y de hecho existe. En 2011 fue publicado por un experimento realizado por NASA, que se llama Archive-2, la detección de una radiación sincrotrón que se observa proveniente de todo el cielo. Esta es una radiación integral. Acá lo que se puede ver es la temperatura o el flujo de intensidad de radioondas contra la frecuencia. En rojo se muestra la emisión del fondo térmico de microondas, fondo cósmico. Pero para frecuencias menores que 1 gigahertz, se observa esta emisión muy prominente de sincrotrón, y hubo mucha discusión, hubieron pequeños congresos para interpretar el origen, y la conclusión es que una gran parte de esta emisión es debida a fuentes de radiación que están más próximas, pero la conclusión es que debe haber una fracción de esta emisión
síncrotrón, que es del 10% o menor, que tiene un origen cósmico sin identificación y que es muy homogéneo en todo el cielo. Y la pregunta que uno se puede plantear, que nosotros nos hemos planteado, la que yo me he planteado, es cuáles son las fuentes de esa radiación que no se ha identificado todavía, de fondo cósmico síncrotrón. Y la idea es que es natural esperar que sean los microcuasares formados en forma en grandes cantidades como fósiles de las estrellas de población 3 que producen esto. Entonces, los microcuasares, existen microcuasares que producen radioondas en forma semipermanente y microcuasares que producen radiación en forma esporádica, como pero hemos realizado siempre, la radiación proviene de una región muy compacta que está en el centro de la eyección, ¿sí? Y muy próxima, hoy en día sabemos, el horizonte de los agujeros negros estos estelares. Y usando interferometría de muy larga línea de base, encontramos que existen estas fuentes de radioondas muy compactas, son en realidad jets compactos con tamaños que llegan hasta unas pocas centenas de unidades astronómicas, y lo que pudimos determinar es que los campos magnéticos en esos jets son muy grandes, más grandes de lo que se esperaba, o sea, del orden de 100 hasta 10.000 Gauss. Lo cual es importante porque estos son los jets que podrían producir la radiación del continuo que ha salido y para la cual todo el medio, desde el amanecer del universo hasta la época actual, ha sido transparente. Estos jets de gran escala no lo son, porque la densidad de los fotones del fondo cósmico de microondas es muy grande y por inverse Compton no los deja salir de las inmediaciones del agujero negro. ¿Por qué, a pesar de ser muy débiles, estos jets contribuyen? Porque son muy persistentes y pueden durar centenas de miles de años hasta millones de años, y porque el agujero negro acretante de estos objetos inyecta electrones frescos en forma de jets, en forma continua por más de 100.000 años, lo cual hace que, a pesar de que son muy débiles, su radiación integrada en el tiempo llega a ser muy grande. Entonces, con estas ideas, esta contribución de la astrofísica, de agujeros negros y formación, hemos llegado a este resultado, a que usando también resultados de astrofísica publicados este año, que la densidad de tasa de formación estelar en términos de, en escala logarítmica, en términos de masa solar por megaparsec cúbico por año, es igual a -4. Y cuando vamos a cómo se compara este resultado con otras aproximaciones a esta región, digamos, inaccesible de forma directa, encontramos que coincide exactamente
con lo predicho por modelos de formación de estrellas de población 3 a partir de esto lo encontramos a partir de la información que tenemos de Cygnus X1, que es el prototipo de microcuásar que nosotros hemos adoptado porque es el mejor estudiado. Aquí lo que se representa es la tasa de formación estelar en función de la masa del Sol por año y por megaparsec cúbico en función del corrimiento al rojo. Y como ustedes ven, durante 30 millones de años, la predicción nuestra, a nivel de los cálculos, coincide exactamente con uno de estos modelos. Hay otros modelos basados en otros aspectos, como ser la fracción de escape de la radiación ultravioleta, la química del medio interestelar, la cual sería afectada o no por las estrellas formadas durante este periodo, la emisión en bajas frecuencias de galaxias. Estos son otros modelos que se han desarrollado. Muy bien, la conclusión, que es una conclusión en progreso, es que la impronta de estos microcuasares en la transición hiperfina del hidrógeno atómico corrida al rojo es la señal que tenemos hoy en día para acceder a las estrellas de población 3. O sea que es un acceso como los arqueólogos que tratan de ver cómo era la vida y cómo se desarrollaban las sociedades a través de los fósiles que existen de esas civilizaciones anteriores. Nosotros usamos los fósiles de las primeras estrellas para inferir cómo eran esas primeras estrellas. Bueno, yo creo que bueno, hay muchas conclusiones, pero ya ahí hay ya más detalle. Es mejor que pare aquí, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Félix, por la charla, por el estatus, por el repaso, por todo el contenido que hiciste. Bueno, y ahora entonces abrimos espacio a preguntas o comentarios que quieran hacer, colegas, a Félix. Y bueno, lo hacen o encendiendo el micrófono y preguntando directamente, o